el secreto de la descarbonización atmosférica que las grandes organizaciones ecologistas no quieren mostrarte. Ellos no quieren que lo sepas. Hoy voy a contarte, de hecho, un gran y un tremendísimo secreto que debería ser, de hecho, mostrado a las masas, pero que no quieren realmente hacerlo, no quieren que lo sepas, porque de esa forma las grandes organizaciones ecologistas te van a mantener ignorante y que de esa forma puedan seguir manipulándote. Entonces, por esa razón, la información que voy a darte es tan reveladora y tan tremendamente útil que por esa razón te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo. Antes de nada, sobre todo súper importante, recuerda que si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta, y si por el contrario me estás viendo de YouTube, entonces pulsa suscribirse y activa la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, comenzamos. Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos. Mi nombre, como ya sabéis, o para los que seáis nuevos, mi nombre es Juan Carlos y soy el autor de la saga Mente Ecologista. Justo es la que tenemos aquí. Vamos a seguir trabajando con todos estos principios, pero antes de nada, y esto sobre todo es súper importante, hoy te comparto el secreto de la descarbonización atmosférica. Vamos a ello. Desde la primera revolución industrial, el ser humano empezó a emitir gases nocivos hacia la atmósfera, pero es la primera vez que de hecho lo hace de una forma industrial. O sea, con límites, vamos a decirlo así, ¿no? Con límites que ya empiezan a ser prácticamente enfermos. En aquella época, estamos hablando del año 1800, y ya han pasado más de 200 años, en aquella época evidentemente no se sabía nada, ¿no? Y poco a poco las ciudades empezaron a extenderse cada vez más, talando árboles, talando bosques, talando muchas superficies y muchos biomas naturales, con el objeto de construir nuevas fábricas, nuevas formas de plantación, nuevas industrias, en fin, actividades que, pues, debido, ¿no? Pues precisamente a esa naturaleza, ¿no? De la ingeniería, de la química y de los procesos físicos, emiten contaminación atmosférica. Es decir, esto evidentemente, ¿no? Pues forma parte del propio desarrollo económico, del propio desarrollo industrial. Sin embargo, no solamente esto comenzó con el transporte. Siglos más tarde, un siglo más tarde en particular, científicos, ingenieros e incluso empresarios súper importantes, como por ejemplo Henry Ford, ¿vale? O aplicaciones del trabajo de, por ejemplo, el señor James Watt, un científico muy brillante, de hecho, empezamos... O sea, el ser humano comenzó a poder utilizar la energía eléctrica, es decir, la primera vez en la historia, ¿no?, en la que podemos utilizar energía eléctrica, pero las fuentes eran fuentes altísimamente contaminantes. Hablamos de centrales de carbón, luego centrales de petróleo, allá por mitad del siglo XX centrales de gas natural, pero por mucha filtración, ¿no?, y por muchos mecanismos de absorción de las partículas nocivas que se hagan, un proceso térmico es un proceso térmico. Dicho en otras palabras, ¿no? Y me ha salido muy Rajoy. Un proceso térmico siempre va a generar residuos de unos reactivos, y de esto justamente hablamos aquí dentro, en Revolución Industrial Cero. Entonces, si tenéis este libro, ya sabéis de lo que estamos hablando. Una reacción química siempre genera, a partir de unos reactivos, unos productos. Esos productos son también considerados en algunos casos como desechos. Cualquier sustancia que contenga carbono en su estructura, en el momento de quemarla, ese carbono va a romper los enlaces con el resto de las moléculas o del resto de los átomos para unirse al oxígeno. Y de ahí salen sustancias como, por ejemplo, el dióxido de carbono. Es la más famosa de todas, pero no es la única. Entonces, cuando hablamos de descarbonización, ¿a qué hacemos referencia? Bueno, pues lo que estamos haciendo precisamente es a parar o disminuir la emisión de este tipo de gases hacia la atmósfera, por la sencilla razón de que, aunque la composición atmosférica no llegue ni al 0,5%, es decir, hay muchísimos gases, muchísimas sustancias, ¿no?, que tienen una composición dentro de toda la composición atmosférica demasiado pequeña, pero aún así nosotros, el ser humano, evidentemente, pues está emitiendo
esa contaminación, emitiendo esas partículas y ese carbono que la propia naturaleza ya nos lo ha enseñado. Ese carbono, si está bajo los pies, o si está, mejor dicho, bajo nuestros pies, es por alguna razón. Sin embargo, el ser humano simplemente ha roto ese equilibrio. Romper ese equilibrio puede suponer, evidentemente, consecuencias, incluso desastres medioambientales. Con el paso del tiempo no solamente fue la propia electricidad, sino el transporte. Científicos e ingenieros como el señor Henry Ford comenzaron a producir coches en masa, en una época en la que los coches eran un bien de lujo. ¿Bien? Entonces, comenzaron una producción a nivel industrial tan importante que la contaminación atmosférica empezó a subir, y subir, y subir, y subir, y subir. Y uno podría decir, bueno ya, pero el problema de la contaminación atmosférica es porque los coches contaminan mucho. No, es que de hecho, a lo largo del siglo XX, los sistemas de filtración de este tipo de sustancias, poco a poco, han ido mejorando. Filtración de partículas, limpieza de los filtros, cambio incluso de los filtros. O sea, la tecnología ha ido mejorando mucho, muchísimo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que el ratio de emisión por persona ha ido subiendo, y subiendo, y subiendo, y subiendo, y cada vez más. ¿El ser humano puede permitirse el lujo de seguir lanzando contaminación atmosférica de una forma infinita, como si no estuviera un mañana? Bueno, pues la respuesta es justo la siguiente. Pero antes de nada, ¿te está gustando todo este contenido? ¿Te gustaría realmente aprender sobre cómo puedes ayudar al proceso de la descarbonización de la atmósfera? Y ojo, cuando hablo de descarbonización, puede que haya muchos biólogos, haya bioquímicos que me digan que tampoco podemos descarbonizarlo todo, por la sencilla razón de que la vida, al menos la vida en la Tierra, está basada en el carbono. Es como... ¿cómo decirlo? Es como si fuera como el esqueleto, ¿vale? O como si fuera la columna vertebral de los ladrillos de las formas de vida que hay aquí en la Tierra. Entonces, por esa razón, ¿quieres realmente aprender cómo puedes dar tu pequeño granito de arena? Bueno, pues como estás observando, cada día te estoy ofreciendo bastante contenido de la máxima calidad posible. Entonces, por esa razón, te puedo pedir un favor. Por favor, y asegúrate, es súper importante, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones, porque de esa forma el algoritmo de YouTube te va a avisar de manera actualizada de todo el contenido nuevo, directo y actualizado que voy subiendo a este canal. ¿Bien? Bueno, asegúrate de todo esto y tal, porque sobre todo es súper importante. Y bueno, pues continuamos. Pues la respuesta a la pregunta que acabamos de hacer antes es un no, es un rotundo no. El ser humano no puede permitirse el hecho de seguir emitiendo más sustancias nocivas a la atmósfera. Tenemos que empezar a tomar acción. Mira, la primera de todas. ¿Qué puedes hacer tú? Paso número 1. Y recuerda siempre, adapta estos principios a tu vida. Nunca adaptes tu vida a estos principios, porque si no sería un caos, ¿vale? Entonces, tenemos que tomar acción. Los problemas del medio ambiente se solucionan día a día, poco a poco, no de golpe, porque es imposible. No podemos solucionar, pum, así de golpe un problema. Paso número 1. Siempre que te sea posible, procura utilizar un transporte bien mecánico. ¿Qué es un transporte mecánico? Vas caminando, o vas, por ejemplo, en una bicicleta, o bien utiliza un transporte eléctrico. Por ejemplo, el tren, si se trata de larga distancia, una bicicleta eléctrica, un coche eléctrico, un monopatín eléctrico, ¿vale? Utiliza diferentes elementos que no dependan de quemar un combustible. Entonces, de esa forma vamos a eliminar esa contaminación. Segundo punto, y bajo mi punto de vista, este es el punto más fundamental. Por un lado se trata de eliminar todo ese exceso de carbonización, ¿no? Vamos a decir, que tenemos en la atmósfera. Pero es que también podemos aumentar la capacidad de absorción de esa sustancia de la atmósfera. ¿Y tú sabes de qué forma podemos hacerlo? Bueno, pues la biología nos enseña que mediante la fotosíntesis que realizan las plantas, podemos captar esa sustancia de la atmósfera. La respuesta,
Bueno, pues planta cuantos más herbáceas, arbustos, árboles, planta, cuantas más plantas mejor. Si tienes una pequeña casa, si vives en un piso, si vives en una casa adosada o si vives en un chalet, cuantas más plantas tengas, mucho mejor. Entonces, de esa forma, conseguimos arreglar, digamos, el problema como se suele decir, ¿no? de dos pájaros de un tiro. Porque no solamente se trata de frenar lo que nosotros emitimos, también se trata de aumentar lo que nosotros podemos absorber. No nosotros como seres humanos, no, sino las plantas y tal, pero podemos realmente hacer eso. Así que, bueno, déjame aquí debajo en los comentarios y quiero saber cuál de estos dos mecanismos te comprometes a poner en práctica, ¿vale? Para que podamos, entre todos, para que podamos solventar estos problemas medioambientales. Nada más, señores, hasta aquí todo este contenido. Espero realmente que os haya gustado. Y bueno, recuerda, súper importante, si todavía no lo has hecho, suscríbete, es decir, desde Meta pulsa seguir y me gusta y desde YouTube, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones. Además de todas estas cosas, si todo esto te está gustando, y cada día, de hecho, estoy aquí dándote una pequeña píldora de conocimiento, entonces, imagínate lo que te vas a encontrar aquí dentro. Para ello, voy a dejarte justamente aquí debajo el enlace con el objeto de que puedas adquirir esta saga, ¿vale? Recuerda, adquiere esta saga y, súper importante, si te quieres convertir en un verdadero ecologista, tienes que aplicar el método científico. Mira, el método es súper fácil. Paso número 1, estudia. Paso número 2, aprende lo que has estudiado. Y el paso más importante de todo, y que el 100% de los científicos estamos de acuerdo, es aplica siempre lo que has aprendido. Siempre. Si queremos solventar los problemas medioambientales, no nos queda otra opción más que aplicar lo que funciona. Y como se suele decir, lo que funciona no se cuestiona. Y nada más, señores. Muchas gracias a todos vosotros. Os mando un fuerte y un enormísimo abrazo desde aquí, de Mente Ecologista. Cuidaos mucho y cuidad el bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como la mente subconsciente. Gracias a todos vosotros y adiós. Nos vemos mañana con nuevo y contenido diario. A cuidarse. Adiós.